Hola, buenas tardes. Vamos a empezar con la clase grabada. ¿Ya? Estamos reemplazando la clase del día de hoy por esta clase grabada. Bueno, como ustedes saben, esta es la materia de Constitucional 2. ¿Ya? Estamos continuando con la materia de Consti 1. ¿Ya? Como primera actividad de la materia, nosotros ya hemos realizado esa prueba diagnóstica, ¿no? La cual nos ayuda a tener en claro los conocimientos básicos con los que están entrando a la materia. Para los que no me conocen, mi nombre es Álvaro Sergio Blas. Ya, de muchos de ustedes he sido docente en Constitucional 1. Ya saben la modalidad de trabajo, pero no está de más volver a reiterarla, ¿no? Las normas de clase la tenemos nosotros en lo que es la plataforma. El horario de ingreso son 15 minutos de tolerancia máximo, como nos da la institución. Todo esto para poder seguir con el avance de la materia sin interrupciones, ¿no? Porque sabemos que hay gente que llega tarde y empieza a tocar la puerta y ya se está retroalimentando, se está avanzando contenido. Entonces es medio incómodo a veces, ¿no? Recomendarles que estén a los 15 minutos porque la puerta se va a cerrar y nadie va a poder ingresar y como consecuencia tienen la respectiva falta. Entonces, para empezar con la materia, como mencionábamos, ¿no? Como primera actividad tuvimos lo que es el diagnóstico. Eran 10 preguntas, las cuales nos ayudaba a definir el nivel de conocimientos en los que ustedes estaban ingresando a la materia. Bueno, estos conocimientos adquiridos en Constitucional 1, la verdad, son bastante básicos. Creo que nos va a ayudar a entender lo que es Constitucional 2. En primer lugar, vamos a tratar de repasar lo que es la prueba diagnóstica, empezando a responder las preguntas. ¿Ya? Empezamos por la primera pregunta, la cual era, a ver si no me recuerdo, ¿qué entiende por acción de defensa? Bueno, al hablar de acciones de defensa, entendemos que la acción de defensa es en tema constitucional. Las acciones de defensa se dan en materia constitucional exclusivamente, porque la materia constitucional, la rama constitucional de derechos, la que tutela derechos, ¿no? Derechos fundamentales. Entonces se puede interpretar como un mecanismo, ¿ya? Legal o una potestad que nos da la norma, ¿ya? Para que nosotros podamos accionar y proteger y preservar lo que son nuestros derechos y garantías constitucionales. Tenemos que entender que la defensa constitucional, como decimos, implica esa protección de los principios, derechos y garantías que están establecidos en la Constitución Política del Estado. Como pudimos observar en Constitucional 1, nosotros estudiamos y vimos todos los derechos mediante un estudio de normativa y análisis e interpretación de nuestra Constitución. Pudimos conocer todos los derechos que una persona tiene dentro del territorio nacional. No olvidemos que estos derechos que están plasmados en la Constitución, ¿ya? Rigen para todo ciudadano boliviano y a la vez para toda persona que se encuentre en el territorio nacional. No olvidemos que una de las características de los derechos fundamentales es que es inalienable e inherente al ser humano. Entonces tenemos que entender que los derechos fundamentales, al ser inherentes al ser humano, o sea, al estar relacionados, conectados con el ser humano, ya desde el nacimiento hasta su muerte, estos tienen que estar respetados por las distintas constituciones
de los estados, ¿no? Entonces, toda persona que se encuentre en territorio boliviano también está protegida por estos eh, mecanismos, ¿no? Por estos mecanismos en los cuales nos da la potestad, la norma para la protección de los principios, derechos y garantías que tenemos como personas. Ya, continuando con la clase, vamos a hablar de otra pregunta que estaba en la prueba diagnóstica, que es ¿qué es el derecho constitucional? Bueno, nosotros tenemos que entender que el derecho constitucional, ¿ya? Es una rama del derecho que se ocupa del estudio y la interpretación de la constitución de un país. A la vez, esta constitución es el documento fundamental que establece los principios básicos, también la estructura de gobierno y donde están plasmados los derechos fundamentales de los ciudadanos. Tenemos que entender a su vez que el derecho constitucional también aborda cuestiones relacionadas con la organización y funcionamiento del Estado, así como la relación que tiene el Estado y los individuos. Como podemos ver, ya, que el derecho constitucional en sí, en sí, se ocupa de la interpretación de la constitución de un país. En la constitución de un país, ejemplo, la constitución nuestra, se detalla la organización y funcionamiento del Estado, con los cuatro órganos, que era otra pregunta, ¿no? Y también cómo esos órganos se relacionan con los individuos del Estado. A su vez, también tenemos que entender que la Constitución, al ser la norma suprema, al gozar de ese carácter de supremacía, el cual profundizamos también en el anterior módulo, tenemos que ver que el derecho constitucional prevé y asegura la supremacía de la Constitución de un Estado. ¿Esto qué quiere decir? Que ninguna otra ley, norma, decreto puede ir en contra de la Constitución. Y para eso la norma nos da los mecanismos también del control de constitucionalidad. Y habíamos hablado también de esos mecanismos de control de constitucionalidad, ¿no? Que hemos hablado que control de constitucionalidad concreto y abstracto. Bueno, para seguir con la revisión de la prueba diagnóstica, tenemos la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las fuentes del derecho constitucional? Entonces, como hemos visto en el anterior módulo, las fuentes del derecho constitucional, en primer lugar, tenemos a lo que es la Constitución. La Constitución sería tomada como una fuente primaria del derecho constitucional, porque ésta contiene los principios fundamentales que rigen la estructura del Estado, la distribución de poderes, en este caso, en el caso de nuestro Estado, llamamos órganos, ¿no? También puede ser que estos órganos tengan cada uno sus distintas atribuciones. Todos son jerárquicamente iguales, pero también están interrelacionados, ¿ya? Según la colaboración que tienen estos órganos para el funcionamiento del Estado. Otra fuente del derecho constitucional que tenemos serían los tratados y acuerdos internacionales. Estos son cuando un país suscribe tratados internacionales, tienen un impacto directo en el derecho constitucional. En el caso nuestro, todos los tratados ratificados ya tienen el rango de ley según la Constitución. A la vez, en el caso del derecho constitucional, estos tratados y acuerdos internacionales ratificados por el Estado forman parte de lo que se conoce como el bloque de constitucionalidad. ¿Ya? Otra fuente que tenemos del derecho constitucional es la jurisprudencia. ¿Y qué es la jurisprudencia?
La jurisprudencia son las decisiones de los tribunales. Ya en este caso, lo que sienta jurisprudencia en el territorio nacional son decisiones del Tribunal Constitucional Plurinacional mediante sentencias constitucionales plurinacionales, porque se entiende que el Tribunal Constitucional Plurinacional es un tribunal especializado en derecho constitucional, el cual interpreta y aplica la Constitución en situaciones específicas. Otra fuente del derecho constitucional es la doctrina. ¿Qué es la doctrina? La doctrina son las obras escritas por expertos en derecho constitucional, ¿ya? Pueden ser comentarios, análisis académico, que también son fuente importante del derecho constitucional. Bueno, continuando con las fuentes, tenemos que entender que otra fuente del derecho constitucional también es la costumbre constitucional. En este caso, la tenemos que entender por costumbre prácticas no escritas, ¿no? Costumbres políticas que pueden adquirir importancia en nivel constitucional y también son reconocidas como fuentes de derecho constitucional. Tenemos que entender que las fuentes del derecho constitucional pueden variar según el Estado, pero es importante destacar que todas estas fuentes son importantes para ya sea entender, ¿no? El derecho constitucional. Bueno, para seguir con la clase, tenemos la siguiente pregunta. ¿Qué es la acción de libertad? Bueno, este es el último tema que lo habíamos visto en el anterior módulo, ya adelantando lo que es Constitucional 2. Vamos a dar un pequeño vistazo porque vamos a retroalimentar ese tema para aquellas personas que tal vez no formaron parte del módulo anterior. Vamos a retroalimentar el tema y también retroalimentar algunos conceptos para que puedan entender ya el lineamiento de la materia y puedan ponerse acorde de los demás estudiantes que estuvieron conmigo en el anterior módulo, ya que vimos y quedamos en el anterior módulo que este iba a ser una continuación, ¿verdad? Estábamos marchando bien, estábamos con lo que es, terminamos con análisis de acciones de libertad. Estábamos entrando a ver principios constitucionales incluso, ¿no? Que sí lo vamos a tocar, es muy importante, porque ya hemos visto que el derecho constitucional no solo se basa en la interpretación de la norma en sí, ¿no? De la norma tajante. Vemos que también se basa en analizar principios constitucionales. Hemos visto el principio de proporcionalidad, el principio de la verdad material. Ahora podemos entender el principio de veracidad, ¿no? De presunción de veracidad. Pero vamos a ir desglosando todos estos puntos en el avance de la materia. Bueno, para responder esta pregunta, simplemente podemos decir que la acción de libertad es un recurso legal que está contemplado en el sistema jurídico boliviano. Y este recurso tiene como finalidad la protección de la libertad individual, ¿ya? El cual es utilizado para salvaguardar derechos fundamentales de una persona cuando se considera que su libertad ha sido violada de manera ilegal o arbitraria. También la procedencia de esta acción rige, ¿no? Contra la persecución indebida, ser procesado indebidamente, o incluso estar, como vimos, detenido de forma ilegal, o incluso cuando estamos detenidos de una forma legal, pero ya cumplimos la condena y obviamente, cumplida la pena, se supone que tendríamos que recuperar la libertad, entonces si es que no se la recupera, estaríamos siendo detenidos ya de manera ilegal. Entonces, como ven, la prueba diagnóstica era como para, el objetivo principal era como para retroalimentar, tal vez recordar los conocimientos que hemos adquirido en el anterior módulo.